Buenas tardes. El título de esta mesa, que es Religión y Lengua en la Colonia, es para ver que dentro del instituto se pueden hacer estudios interdisciplinarios y desde diferentes enfoques. En este caso es sobre la colonia, porque todas hemos trabajado en la colonia de alguna u otra manera. Entonces van a encontrar cuatro diferentes ponencias sobre lo que sería la colonia y sobre tema religión y lengua. Y la religión abarca no solo la religión en sí misma, la filosofía, sino también los religiosos y qué hacían los religiosos, algunos con la lengua, otros narrando acontecimientos. Y otra mesa va a tratar, otra ponencia va a tratar sobre lo que sería la religión, los celos de San José. Entonces vamos a comenzar, aunque una de nuestras ponentes, por ser viernes de quincena, no se encuentre, pero llegará. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde a la última mesa de las Jornadas Filológicas 2016. Ya Beatriz nos dio el título de la mesa, Lengua y Religión en la Colonia, y en primer lugar vamos a escuchar a la doctora Beatriz Arias, quien nos va a exponer su participación, se titula De las cartillas en la Nueva España, Lengua y Religión. Pero ¿cómo le pongo? Así está. Bueno. Entonces voy a comenzar hablando de las cartillas en la Nueva España, lengua y religión, porque si hay un texto en donde se junte la lengua con la religión, va a ser en las cartillas. Desde los inicios de la conquista y de la colonización en la Nueva España, no hubo duda de que se debía evangelizar a los naturales, y para ello había que educarlos. ¿Por qué? Porque si eran buenos cristianos, iban a ser buenos vasallos sumisos a la corona. Esto lo señala Gonzalo en el 2010. En 1523 llegaron los primeros frailes franciscanos a la Nueva España, Juan de Tecto, Juan de Ahora o Ayora y el lego Fray Pedro de Gante, y ellos se establecieron en Texcoco, en lo que sería la casa de Iztlizóchitl, que además Iztlizóchitl era descendiente de Nezahualcóyotl. Ahí comienza no solo su labor evangelizadora, sino que establecen la primera institución educativa en América. Hacia 1524 llegan los denominados 12, que no eran 12, pero bueno, así se denominaron, y en 1526 llegan los dominicos, seguidos en el 32 por los agustinos. Para la labor de evangelización, educación, o mejor, aculturización de los misioneros y los religiosos emplearon multitud de recursos. Lo primero pues fueron las señas. Otra de las cuestiones que emplearon para vencer la barrera de la lengua y poder difundir la fe fueron también los dibujos, y algo que es muy importante es la enseñanza de latín. Como no sabían, en este caso los primeros franciscanos no sabían el náhuatl, empezaron a enseñar en latín. Prueba de ello es que Fray Martín de Valencia enseñó a leer en latín a los niños junto a la presentación de un alfabeto. El alfabeto siempre va a ser un alfabeto latino, como vamos a ver posteriormente. Así, en la colonia el latín fue la lengua no solo de la evangelización, sino de la Iglesia, como lo era en la Edad Media y como va a continuar siendo en el siglo XVI y posteriormente. Como les decía, no solo se valieron de señas y se valieron de latín para enseñar, para evangelizar, también Jacobo de Testera se vale de dibujos y realiza el famoso catecismo testeriano, que es muy conocido, ¿no? En donde hace sus dibujitos y entonces uno por ahí ve al diablo, el Padre Nuestro, etcétera, etcétera. Todo con dibujos para poder evangelizar. Y ahora vamos a pasar al tema que nos atañe, que son la cartilla Doctrina Cristiana. Para Resines, citado por Infante en 1998, la
cartilla y o doctrina eran escritos catequéticos, herederos directos de una tradición medieval. Ya en 1377, en el sínodo de 1377, se aconsejaba a los sacerdotes que tuvieran estos cuadernillos en los cuales aparecían o se daban las oraciones principales, los preceptos religiosos, y que además tenían un alfabeto en latín con el que se pretendía la enseñanza de la lectura. Se trata de un modelo textual que se va a prolongar, bueno, durante la Edad Media, en el siglo XVI y después. Vamos a ver las primeras cartillas y doctrinas en España. Las primeras se deben a Hernando de Talavera, arzobispo de Granada, es la doctrina de 1496, y la posterior cartilla y doctrina que se dice que fue compuesta entre 1501 y 1508, y esta es importante porque aparece por primera vez un abecedario. Este abecedario es latino, si ustedes ven, tiene 2 A's, tiene por ahí 2 R's, 2 S's, que es importante después porque tienen estas grafías. Luego tenemos otra cartilla importante de 1526 que fue impresa en Toledo, y es la cartilla para mostrar a leer a los mozos con la doctrina cristiana. Siempre va relacionada cartilla con doctrina. Una de las importantes, porque se tiene constancia de su presencia en América, es la de 1549, que es la cartilla y doctrina cristiana para que deprendan los niños. Esta cartilla va a ser importante en América. Y la más importante de todas, por la repercusión que tiene, es la de 1584, la cartilla y doctrina cristiana llamada de Valladolid, porque ahí se imprime, y se imprime para sacar fondos, y luego resulta que fue un negocio muy importante y no se podía imprimir otra cartilla si no se daban los beneficios a la Catedral de Valladolid. De esta cartilla llegan muchos ejemplares a la Nueva España, y va a ser un modelo no solo para las cartillas españolas, sino para las cartillas en el territorio americano. Como todas las cartillas, contiene un abecedario latino y un silabario, y las oraciones en latín y en romance, importante. ¿Qué pasa con las cartillas en la Nueva España? Todos pensamos que no sabían ni leer ni escribir, ¿verdad? Pues sí sabían. Y la muestra de eso es que para 1530, el arzobispo Fray Juan de Zumárraga pide 12,000 cartillas para la instrucción de los indios, y esto es importantísimo ese dato, 12,000 cartillas para instruir a los indios. También se conocen los privilegios de Sevilla que se tuvo para que se pudieran remeter cartillas a la Nueva España, y también tenemos en las relaciones de carga, no solo venía música, ¿verdad?, como esa, sino también venían Biblias, misales y varias cajas con cartillas. Esto es importante, es decir, era un libro que era importante para la vida cotidiana en la Nueva España. A esto sumamos que Ocharte, en 1572, sabemos que estuvo en la Inquisición, deja encargado a uno de sus oficiales que siga componiendo las cartillas y los sumarios de Nuestra Señora del Rosario. Todo esto en la Nueva España en el siglo XVI. ¿Qué pasa con las cartillas en lenguas indígenas? Es decir, pensamos que nada más eran cartillas en español y desde luego en latín. No, también tenemos noticia de cartillas para el siglo XVI elaboradas para las lenguas indígenas, tanto por misioneros franciscanos como por dominicos. Según Sánchez Herrero, hay 2 cartillas creadas por franciscanos, una para el náhuatl, la atribuida a Fray Pedro de Gante, que es la que vamos a tratar, y otra para el tarasco o para el purépecha, que es la de Maturino Gilberti, que fue posteriormente incorporada al tesoro espiritual. Sin embargo, García y Casbalceta, en 1886, cita una cartilla de molde en lengua otomí compuesta por Fray Alonso de Rengel o Rangel, y otra cartilla mexicana y otomí. Todas estas en el siglo XVI por los franciscanos. Mientras que los dominicos durante el mismo siglo escribieron la cartilla para la enseñanza de la doctrina cristiana en lengua tzotzil, latina y castellana. Esta es una cartilla muy bonita
que solo aparece en Tzotzil, porque yo he buscado el latín y el castellano y no aparece por ningún lado, y además es una cartilla incompleta. Y otras 3 más, entre las que sobresale la Cartilla y Doctrina Cristiana Breve y Compendiosa de Bartolomé Roldán en 1580. Esta de Roldán es una verdadera joya. Bueno, las otras también. Vamos a empezar por la cartilla de Fray Pedro de Gante. La cartilla dice: cartilla para enseñar a leer, nuevamente enmendada y quitadas las abreviaturas que antes tenía. La cartilla que nos ocupa es impresa en 1569 por Ocharte y es atribuida, según Balton, a Fray Pedro de Gante. Por la especificación que dice nuevamente enmendada, se cree o se considera que tuvo que haber por lo menos una anterior, quizá publicada por Juan Pablos o por Antonio Espinosa. Aquí tenemos algo muy bonito, ¿verdad? Y es la carátula, que es la de abajo, la carátula de esta cartilla de Fray Pedro de Gante. Las cartillas, generalmente las carátulas ponían o la crucifixión, la Virgen María, o ponían a los santos de sus congregaciones. Aquí tenemos lo que sería una pintura de las estigmas de San Francisco de Asís. Tenemos a Jesucristo con las alas seráficas, tenemos el monte, la capilla de Santa María de los Ángeles, donde se supone que están los restos de la Virgen María, y tenemos al hermano León. Si lo comparamos con el vocabulario de Olmedo, que es el de este lado, ¿verdad? Encontramos que más o menos aparece lo mismo, aparece el hermano León. Pero si vemos la carátula de Fray Pedro de Gante, es una carátula única, es decir, aparece el monte, la capilla, pero ya no aparece el hermano León. Y lo importante en esta portada es que se pueden ver, según los conocedores, águilas y magueyes. Es decir, ya empieza a haber una transformación de lo que es la cartilla adaptada a lo que sería la Nueva España. Como ven la cartilla, abajo aparece el abecedario. Ese es el abecedario latino. Si uno ve, tiene 2 AES, 2 tipos de D, la uncial, y aparecen 2 tipos de R. La primera R es la normal, la segunda es una ligadura. También aparecen 2 tipos de S, lo que se llama S larga, que era una ligadura, y la S redonda. Y los últimos 4 signos son abreviaturas, la abreviatura de I, la abreviatura de CON, de RUM y de US para el latín. Es decir, es un alfabeto plenamente latino. Llama la atención lo que les acabo de señalar, el alfabeto latino, y esto lo que es importante es que utiliza la letra, la gótica textura quadrata, que es una letra medieval que se utilizaba para el alfabeto latino, para escribir en latín. Es decir, está utilizando una letra medieval que se utilizaba para escribir el latín, ahora dentro de una cartilla. Y por eso el abecedario es exactamente el abecedario en latín. También aparece un silabario en el que tenemos, por ejemplo, sa, se, si, so, su, con C cedilla y con Z, lo cual lo único que nos está indicando es la prolongación de una tradición escrituraria desde el siglo XIII. Y algo interesante, bueno, es la lineta arriba de una vocal para indicar que sigue una nasal. Eso también es una tradición típicamente latina, bueno, para escribir latín, y que se utilizaba también para las sílabas que terminaban en N o las que terminaban en M. En el contenido tenemos lo que se espera, las oraciones principales, el Paternoster, el Ave María, las Salve Reginas, escritos en romance, en latín y lo que él les señala como mexicano, o sea, en náhuatl. El credo aparece en romance y en mexicano, y en medio de ellos aparece el símbolum, que es el origen del credo. Este está en latín y ahorita vamos a ver. Luego tiene los artículos de la fe, los mandamientos de la iglesia, los 7 pecados capitales que aparecen. Esos pueden aparecer, bueno, en latín, en romance, y
a veces en náhuatl, pero no siempre. Aquí tenemos lo que es el símbolo, que es el antecedente de nuestro credo, y aquí tenemos, que no se ve nada, ¿verdad?, el credo en náhuatl, y luego la Salve Regina en romance, en latín y en náhuatl, es decir, va poniendo las oraciones en las tres lenguas. Tenemos la siguiente cartilla de Maturino Gilberti, que es el tesoro espiritual de los pobres en lengua Michoacán. Es de 1575, pero a este tesoro espiritual se incorpora una cartilla para niños en idioma purépecha o tarasco. Esta cartilla se supone que es de 1559 y lo que sería primero que la de Gante, y se incorpora al tesoro de 1575. Como ven, la portada es lo que se espera, la crucifixión. La cartilla comienza con una pequeña aclaración en indio. Nunca señala el nombre de la lengua, siempre dice en indio. Que señala, que nos dice la autoría y el lugar en donde se imprimió, y tenemos otra vez el abecedario, que ya reconocerán, es un abecedario en letra gótica y es un abecedario latino. Y aquí está lo que sería el silabario, que no sé si lo ven ustedes. Hagan de cuenta que si lo ven, ¿verdad? Hágame feliz, porque lo hice con mucho amor para que ustedes se dieran cuenta, pero me estoy dando cuenta que ni yo lo veo. Bueno, en cuanto al contenido, tenemos el Pater Noster, el Ave María, el Credo y la Salve en latín, romance e indio. Esto es importante, porque estas 4 oraciones siempre van a estar en los 3 idiomas, y luego tenemos los mandamientos, los sacramentos y las virtudes. Bueno, tenemos la cartilla de Fray Bartolomé Roldán. Otra vez tenemos la crucifixión. Esta es de 1580. Su nombre es larguísimo, como podrán ver. Es cartilla y doctrina cristiana breve y compendiosa para enseñar a los niños ciertas preguntas, etcétera, etcétera. Lo interesante son las aclaraciones que hace en el prólogo. Dice que en la lengua chuchona faltan 4 letras que son B, F, P, R, que hay que poner atención en sa, se, si, so, su, que cuando hay un circunflejo en la vocal hay que pronunciar por las narices, que cuando hay una rayuela en la vocal es para marcar, parar y pronunciar, que la H se ha de pronunciar con el pulmón, que cuando se ponen 2 o 3 consonantes seguidas, cada consonante requiere después de una vocal y que ésta ha de pronunciarse blandamente. La cartilla tiene 4 tipos gráficos de alfabetos, que ahorita vamos a señalar. El silabario es igual al de Fray Pedro de Gante, y con respecto a la lengua indígena, entonces ahora sí ya encontramos combinaciones y encontramos sílabas que no aparecen ni en el latín ni mucho menos en el castellano. Estos son los 4 tipos de abecedarios que lo pone en letra gótica y en letra humanística. La gótica vuelve a poner las ligaduras y las abreviaturas latinas, y esta, que tampoco van a ver, ¿verdad?, es el ACD del chuchón. ACD porque dice que no tiene B, entonces no puede ser un ABC. Y pone todas las sílabas que tiene esta lengua. En cuanto al contenido, bueno, tenemos lo mismo, las 4 oraciones principales en latín, en romance y en la lengua del chuchón. Y vamos a ver ahora las comparaciones. Las cartillas de los franciscanos ofrecen siempre un alfabeto en el que perviven tradiciones gráficas, que es el latín, perdón. En la cartilla del dominico Roldán hay una abundante explicación del abecedario de la lengua chuchona, y en lo que respecta al silabario, ninguna de las 3 cartillas propone sílabas compuestas. En cuanto al contenido, podemos decir que, bueno, por ejemplo, en la de Gante aparece el credo en latín, que las 4
oraciones principales se escriben en latín, romance y en lenguas indígenas. Lo importante es la presencia del latín como lengua sobresaliente, porque es la lengua de la Iglesia, y después la lengua romance y la lengua indígena ocuparían el siguiente lugar. Y por conclusiones, que en cuanto a las portadas podríamos decir que se ciñen a una tradición. Los abecedarios presentan el alfabeto latino y con sus ligaduras y abreviaturas, y llama la atención que aun siendo posteriores al abecedario que había propuesto Jan Nebrija, en donde tenemos ya una Che y una N con título, ¿verdad?, no pongan estas letras en sus abecedarios. Y lo importante que hay que enfatizar es que el latín era la lengua de la religión y por lo tanto su presencia se puede explicar, la presencia del abecedario se puede explicar por esa importancia. Pues, muchísimas gracias. Pues damos las gracias a la doctora Beatriz Arias y ahora nos toca escuchar a la doctora Ascensión Hernández Triviño, quien nos va a hablar de ¿Tuvieron su pino los mayas? Reflexiones sobre los tiempos verbales en latín y en maya. Buenas tardes a todos, gracias por venir una tarde como esta, y qué atrevimiento el mío, si hubiera sabido que viene aquí el cuerpo de magistas del instituto, a lo mejor no hubiera escogido esta lengua. Está aquí nuestro director, la coordinadora, la otra coordinadora, la que ha sido coordinadora, en fin, está toda la plana mayor, a ver que también Ana Luisa, en fin. Bueno, pues también fue coordinadora, ¿no? Pues sí, pura gente importante tengo aquí, que además son magistas. Bueno, a ver qué opinan. Pues he preparado una muy breve exposición de un tema que es muy importante dentro de la lingüística misionera, y se trata de analizar la codificación de las lenguas indígenas a partir del latín. En este caso, pues, es la lengua maya, ¿no? Para ello, los misioneros contaron con una preparación humanística, no contaron con preparación lingüística, sino humanística, pero sí conocían bastante del latín, algunos el griego, en el caso de Molina y otros también el hebreo. Eso les daba una cierta preparación para aprender otra lengua diferente a la suya, pero ellos, yo creo que no era suficiente para enfrentarse a una lengua tan diferente como el maya, y tuvieron que idear estrategias que vamos a ver alguna ahora, de mucho interés. Voy a presentar la estrategia que idearon para codificar el verbo. Y ¿quieres pasarlo? Porque sí, a ver cómo. Es que yo tengo ratón y aquí no hay. Bueno, los tres gramáticos del maya, Juan Coronel es el primero, Arte en lengua de maya, recopilado y enmendado, como ven, recopilado y enmendado. O sea, él aprovechó los trabajos de Villalpando y de Landa, pero él fue el que hizo la primera recopilación, 1620. Después vendría San Buenaventura, pero el joven que me hizo esto lo puso en orden de años, en orden alfabético y no en orden de tiempo cronológico. Después de la de Coronel viene la de San Buenaventura, que era Gabriel de San Buenaventura, que era francés, Arte de la lengua maya en México, por la viuda de Bernardo Calderón, 1684, o sea que hay un lapso de tiempo grande. Y finalmente está la última de las tres, la de Beltrán de Santa Rosa, que es el gramático que recoge ya todo lo que los anteriores han innovado, y él ya da la mejor gramática del maya colonial que conocemos, ¿no? Yo precisamente me baso para esta charla en la de Beltrán de Santa Rosa porque es la más completa. Empieza así su gramática, porque es muy interesante y muy bonito, ¿no? Es el yucateco, idioma garboso en sus dicciones, elegante en sus periodos y en ambas cosas concisos, pues con pocas palabras y breves sílabas explica profundas sentencias. Y como se acertaran a pronunciar ciertas consonantes que lo hacen acre, sería muy fácil de aprender por arte, por carecer de libros enteros que fastidian a un gramático. Se ríe de él mismo constantemente, tenía mucho sentido del humor. ¿Quién creyera que un idioma muy lato,
se había de practicar sin tardanza y con perfección, sin el adminículo de 8 consonantes. Este es el idioma o lengua maya, y tan cierto que carece de las siguientes: D, F, G, J, Q, R, S y doble L o S. ¿Y quién se persuadiría a que hay idiomas, sobra una, que no necesite de las declinaciones de los nombres, reglas de la variedad de genitivos y casos, libro de géneros y libro quinto? Se refiere al libro quinto de Nebrija, que es de métrica. Pues solo quien supiera hablar la maya. De que se sigue, que le tuviera afición, brevemente y con desembarazo de la multitud de reglas que observa el arte latino, logrará su deseo. Puedes poner la siguiente, y aquí ya nos metemos un poquito en el verbo. Tiene, bueno, las partes de la oración, que son nombre, pronombre, igual que en latín, ¿no? En que solo hay que advertir que ni el nombre se declina por casos, ni el verbo se conjuga generalmente con todas las varias terminaciones que piden sus tiempos y personas. Aquí ya él traza una diferencia con el latín. Con que todos los nombres son indeclinables, porque así los casos como las personas y los tiempos se varían declinados y conjugados por ciertas partículas y diversidad de pronombres antepuestos o pospuestos. Ya nos está dando una pauta de lo que va a hacer, ¿no? Pues pasamos a la otra y ya nos metemos en el verbo. Y dice así: en el verbo hay más que saber, porque me parece que el blanco de este idioma es el verbo y unas partículas ya adverbiales, ya compositivas, ya está hablando de composición, que a veces solo sirven de ornato, pues con aquel y con la diversidad de estas, ayudando a los pronombres, explica con elegante sonido los conceptos, y mucho mejor si se usa en él de síncopas y sin alefas. A este tema dedica un capítulo grande de su obra, que no lo vamos a ver, aquí nada más lo esboza. Bueno, pues como no sé si nos acordemos bien del paradigma latino, que pues aquí, ¿quieres pasar a la siguiente? Aquí lo puse, que no sé cómo habrá quedado porque no cabe en una lámina, hay que poner varias láminas. Escogí la segunda conjugación del latín, que es el verbo doceo, enseñar, y la segunda conjugación del maya. Estos gramáticos, los tres, Coronel, Buenaventura y Beltrán, clasifican el verbo maya en 4. El primero es neutro o intransitivo y los otros 3 son transitivos. Aquí escogí el de los 4, el segundo, que es el primero de los transitivos y que es el mismo verbo, enseñar también, cambesá. Entonces, aquí tenemos el enunciado del verbo en latín, si se acuerdan: doceo, doces, docere, docu y doctum, y está en modo indicativo. ¿Y a dónde le damos aquí? Todos los tiempos igual que en latín: presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto. No, este ya nos pasamos de modo, ¿verdad? El indicativo que está atrás: presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto, pretérito perfecto, futuro imperfecto y futuro perfecto. El modo indicativo tiene 6 tiempos. Y he puesto los 2 verbos para que veamos la diferencia. En latín se llama conjugación analógica porque solamente cambia el sufijo, el morfema terminal del verbo en cada tiempo y siempre igual. O, doqueo, doqueas, doques, doquet, doquemus, doquetis, y es la misma terminación que se va repitiendo. En maya, pues el presente es terminado en ic, cambecillo, el cuerpo del verbo es cambes, y lo que es importantísimo en maya es siempre anteponer el pronombre. Los pronombres no los voy a tocar porque eso sí es un sistema pronominal para nosotros muy complicado. Hay varios pronombres y ellos los codifican por sus funciones, si es sujeto o si es complemento de objeto. Entonces eso no. Yo lo que quiero mostrar aquí es que Beltrán sigue, sí, por favor, sigue, todo igual que en la conjugación latina. El modo imperativo tiene un tiempo, el modo subjuntivo le da 5 tiempos. ¿Sigues? Bueno, el modo infinitivo, ahí nos vamos a fijar un poco más, que es muy rico en latín, es una forma no personal. El presente, pretérito y futuro, él lo traduce, realmente hace un proceso de traducción al maya, ¿no? Genitivo es un tiempo del modo infinitivo que se declina, es gerundio de genitivo.
gerundio de dativo, de acusativo, de ablativo, seguimos en el infinitivo. El participio de presente e imperfecto, docens, el que enseña, en maya es con la partícula a como antecedente, el que, a, cambesa, el que enseña. Y llegamos al supino, que es nuestra meta final. Doctum es el supino en latín, a enseñar, doctu, a ser enseñado. Los autores lo ponen cerca del gerundio de acusativo, a enseñar. Para mí es un tiempo verbal infinito, a enseñar, es como un infinitivo, muy parecido al infinitivo, pero con la preposición a, como con un deber a enseñar. Y él lo traduce ti cambesabal, a enseñar. Aquí me faltó poner la traducción en español. Ti cambes es a enseñar y ti cambesabal a ser enseñado. Pues, como puede verse, Beltrán ofrece una conjugación siguiendo el modelo, el orden totalmente de los modos y de los tiempos en latín. Modo indicativo, como ya hemos visto, 6 tiempos, modo subjuntivo, 5, no pone el optativo. Ay, me quedan 3 minutos, ¿pero por qué? Oye, si yo acabo de empezar. Bueno, pues nada, ante este modelo de codificación viene la pregunta. Bueno, podemos preguntarnos, ¿es una copia fiel del latín, sin más, o tiene algún sentido ulterior? Pues yo creo que sí, que es una copia fiel porque era el modelo que tenían, ¿no? Y facilitaba mucho para el que sabía latín, casi todos los que venían de misioneros o clérigos sabían latín, y también para el español facilita el modelo, pero también creo que tiene un sentido ulterior, pues este modelo nos lleva a algo más profundo, presentar la flexión verbal en todas sus posibilidades y mostrar la riqueza del maya a la misma altura que la riqueza del latín. Recordemos que en la gramática latina la conjugación se logra con un juego entre los accidentes del verbo, vod, modo, tiempo, número y persona, y cada uno tiene su propio morfema terminal, siempre en relación con los otros, de tal manera que se logra una flexión analógica. ¿Quieres pasar más? Porque esto ya no nos da tiempo, pero otro más. A ver, otro más. Imperativo. Pasamos, porque esto es un poco repetitivo y como me van a decir rápido que me cambie, otro más. Pues esto ya lo paso. La siguiente. Bueno, escogí la definición de conjugación de Dionisio de Tracia, que es el primer gramático de nuestra tradición. Es un sabio alejandrino que vivió en el siglo II a.C. Y dice así, susuguías de la conjugación. Susuguía estin akolouthos rematon clisis. La conjugación es la flexión consecuente de los verbos. Así la define en latín y bueno, la define en griego, pero en latín también sirve. Entonces, Beltrán adapta ese sistema a una lengua radicalmente diferente del latín, que no tiene ese tipo de flexión terminal. Es una lengua aglutinante polisintética y esto permitió que un juego, él lo permitió presentar la conjugación en maya igual que si fuera tan importante como la latina, ¿no? Claro, con otros elementos, en vez de esos sufijos, esos morfemas terminales, él lo hace con el pronombre, el cuerpo del verbo, algún morfema terminal que hay para el pasado, para el presente, y partículas. Las partículas son muy importantes para dar el aspecto de cada tiempo. No podemos regresar porque ya me queda poco, pero todos los tiempos, el pluscuamperfecto, el futuro, todos se forman con partículas. Lo que Beltrán hizo fue que logró articular un modelo verbal con una estructura propia, diferente a la flexión analógica sufijal del latín, pero logró una conjugación también consecuente, también de tipo analógico, no analógico, pero sí consecuente y sistemática, en la que es posible expresar todo, la acción, el modo, el aspecto, además de si hay un agente o un paciente por medio de los pronombres. Bueno, pues todo esto nos lleva al supino, que es nuestro fin, al punto central, yo he escogido el nombre de supino porque es un tiempo que no pasó al español ni a ninguna lengua románica y que lo ponen todas las gramáticas, tanto las del náhuatl como las del maya. Bueno, ¿qué interés tenían en poner este tiempo supino? Lo hace con la partícula si, ti, si quieres dar para atrás, pero ti, y el cuerpo del verbo que es cambes, ti cambes.
Bueno, él al escoger este paradigma completísimo del infinitivo también se podría decir más porque realmente se construye solo con el verbo querer, pero bueno, no nos da tiempo. Pero al escoger este paradigma tan completo del verbo, quiso trazar, yo creo, ante una anomalía tan grande entre dos lenguas tan diferentes, él quiso convertir esa anomalía en una analogía y a mi punto de vista lo logra. Esto entraría también en un proceso de traducción de los conceptos y de los métodos y de los instrumentos y para poder asimilar unas lenguas tan diferentes, ¿no? Pues aquí habría que recordar que aquí nos serviría mucho la hermenéutica analógica que oímos esta mañana a Mauricio, ¿no? Así que el supino cierra el paradigma, igual que en latín, también en maya, el supino cierra el paradigma, y yo me he preguntado mucho, bueno, ¿qué quiere decir supino? ¿Por qué existe este tiempo en latín y nosotros no lo tenemos? Pues viene de super, estar arriba, y hay un verbo en latín que es supino, supinas, supinare, supinavi, supinatum, que es estar levantado. Ese tiempo cierra el paradigma del latín, cierra también el paradigma de Beltrán de Santa Rosa. En consecuencia, pues ya acabo, porque, bueno, no es tan tarde, pero no es tan tarde. Sí. La pregunta, ¿tuvieron supino los mayas? Pues no y sí. Cualquier lingüista moderno pondría los ojos en blanco, yo creo, si le preguntaran por el supino en maya. Lo mismo que igual que cualquier lingüista del español. Bueno, los que saben latín no pondrían los ojos en blanco. Pero si le preguntan en español, ¿qué es el supino? Pues tampoco lo tenemos nosotros, ¿no? Pero Santa Rosa lo creó, lo creó Coronel en realidad, pero bueno, luego lo mejoró Santa Rosa y le dio forma. Con ti cambes. Ti es una partícula polisémica que dicen ellos, tiene romance de gerundio. Qué bonita frase, no es que esté enamorada del gerundio, pero tiene romance de gerundio, ¿no? Y cambes es la forma más absoluta del verbo. Entonces, pues yo en esta breve plática lo que quiero es mostrar los aciertos de la lingüística misionera y también los límites, las dos cosas. Pero por encima de todo creo que estos tres grandes gramáticos nos dejaron una buena introducción a la maya y un deseo de saber más de esta lengua de origen divino y que ahora los grandes lingüistas la ponderan y la estudian con frenesí. Bueno, pues eso sería. Muchas gracias. Gracias. Se me fue rápido. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Pues, ¿tú qué quieres? ¿Quieres pasarte ahí? Un tiempo para hacer preguntas. Sobre supino. Exacto. Muy bien. Ahora vamos a escuchar a la doctora Aurora Díaz Canedo, que nos va a presentar su ponencia Fray Marcos de Niza y su relación de la jornada y descubrimiento de las 7 ciudades de Cibo. No se puede ampliar. Aquí te lo paso. Gracias. Bueno, pues buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí también en esta tarde de viernes, el cierre de las jornadas filológicas, y quiero agradecer con mucho gusto a Beatriz Arias por haberme invitado a participar en esta mesa con tan distinguidas y admiradas colegas. Mi trabajo es un poco diferente. Bueno, se titula Fray Marcos de Niza y su relación del descubrimiento de las 7 ciudades de Cibola. La relación del descubrimiento de las 7 ciudades de Cibola, escrita por Fray Marcos de Niza en 1539, debería agruparse con otras relaciones tempranas del siglo XVI relacionadas con el descubrimiento y conquista de México. Es una relación breve, tiene solo 9 hojas y se encuentra vinculada a obras mayores de la historiografía. Por estas razones, así como por la biografía de este franciscano que estuvo en Perú antes que en la Nueva España, su estudio es de gran interés. Debido a que la expedición en que participó Niza es el antecedente de la de Francisco Vázquez de Coronado, que llegó hasta lo que actualmente es el estado de Arizona y Kansas, todo lo relativo a ella ha despertado el interés especialmente de los historiadores estadounidenses del Spanish Southwest o American Southwest.
En 1905, el antropólogo suizo-norteamericano Adolphe Vandelier dio a conocer en inglés La relación de Niza, traducida por su esposa y colega Fanny Vandelier. En los años 30, el geógrafo e historiador Karl Sauer y después, un poquito después, Henry Wagner, muy distinguidos historiadores y conocedores de la geografía y de los mapas, del descubrimiento y la conquista, ellos dos aportaron estudios pioneros sobre este tema. Quienes han publicado la relación de Fray Marcos de Niza en fecha reciente han sido también norteamericanos. Clive Hallenbeck, en una edición de la Southern Methodist University Press en 1987, y James R. Craddock, profesor emérito del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Berkeley, quien hizo la transcripción directamente del manuscrito que se encuentra en el Archivo General de Indias y lo publicó en un artículo en 1999. Sin embargo, la relación de la expedición en busca de las 7 ciudades de Cibola es menos accesible y menos conocido en México. El contexto de la relación de Fray Marcos de Niza involucra intereses y protagonistas de relieve de la primera mitad del siglo XVI novohispano. Cabe mencionar entre ellos a Hernán Cortés, al virrey Mendoza, al entonces provincial de los franciscanos en México, Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, a Fray Bartolomé de las Casas. Desde el punto de vista histórico, con la relación de 1539 de Niza, se cierra un ciclo en su vida y se abre otro en el de la Nueva España. Para entender cómo es que Fray Marcos llegó a tener un papel protagónico en estos sucesos, es necesario explicar su vida anterior. Nacido en Niza, ciudad perteneciente al Ducado de Saboya, hacia 1495, huérfano de padre y madre, profesó como hermano en la provincia de San Luis, Aquitania, y hacia 1530 partió a España. Según un investigador francés, Michel Nalino, Marcos hablaría italiano, francés, nizardo, latín y español o castellano. Poco después, Fray Marcos se embarca a las Indias Occidentales, es nombrado comisario en Perú por sus superiores y en una de 2 flotas, ya sea con Francisco Pizarro en enero de 1531 o en marzo con Sebastián de Benalcázar, llega a Coaque, en la costa norte del actual Ecuador, tomada en posesión por Pizarro. Pizarro había obtenido en julio de 1529 de Carlos V la capitulación que lo nombraba gobernador vitalicio y capitán general del Perú, que era llamada entonces Nueva Castilla. Fray Marcos está presente en la toma de Cajamarca y en la captura y muerte de Atahualpa en 1532. En septiembre de 1533 regresa a Sudamérica, esta vez en la flota de Pedro de Alvarado, que sale de Nicaragua y busca reunirse con los conquistadores de Perú, Pizarro y Almagro, pero sin tocar tierra que pertenezca a la demarcación de Pizarro. Después de un complicado viaje por mar, en que una tormenta los obliga a desembarcar en una isla y a tirar por la borda a cerca de 80 caballos, y de un igualmente intrincado recorrido por tierra a través de los Andes nevados, en que son sorprendidos por la erupción del volcán Cotopaxi, que se puede ver ahí a mano izquierda, Pizarro se encuentra finalmente con Almagro entre Riobamba y Ambato. Fray Marcos desempeña el papel de mensajero entre Alvarado y Almagro cuando ambos conquistadores llegan a un acuerdo y Alvarado se retira de la conquista del Perú mediante una fuerte suma de dinero a cambio de su flota que por lo demás no era necesaria para aquella conquista. Fray Marcos se queda y participa después en la conquista de Quito con Sebastián de Benalcázar. Durante esta, en algún momento entre agosto y diciembre de 1534, Fray Marcos cristianiza y bautiza con el nombre de Marcos Duchicela a un pariente de Atahualpa llamado Cachulima, que había tomado las armas para pelear al lado de Benalcázar contra el general rebelde Rumiñahui, quien había asesinado a la familia de Atahualpa pretendiendo proclamarse su sucesor inca. En el Principado de Cacha, donde tiene lugar esta conversión, Fray Marcos funda una parroquia de indios en una primera tentativa por realizar en Perú la utopía franciscana. Según este mismo investigador que cité antes, Nalino, de Marcos Duchicela, Fray Marcos aprendió el origen del reino de Quito y la línea matrilineal de Atahualpa, que era en realidad heredero de los 2 reinos, Quito y Cusco.
Con esta información, Niza habría escrito un texto titulado Las dos líneas de los señores de Perú y Quito, así como otro texto titulado Ritos y ceremonias de los indios. Se demostraba así que Atahualpa era heredero legítimo de Quito y no un usurpador y tirano, argumento usado por los conquistadores como justificación de su conquista. Marcos Duchicela, conviene aclarar, tenía interés en que los españoles lo reconocieran como descendiente de Atahualpa. A mediados de 1535, Fray Marcos deja Perú y Ecuador y en el camino de Guatemala tiene un encuentro con Fray Bartolomé de las Casas. En Guatemala, en septiembre de 1536, testifica en el proceso de residencia de Pedro de Alvarado a favor del conquistador de Guatemala. También se entera por una carta que envía Pizarro a Alvarado pidiendo refuerzos de que ha habido un levantamiento en Perú y la tierra está a punto de perderse. Desde Guatemala, Fray Marcos le escribe al obispo Zumárraga y emprende el viaje a la Nueva España, donde ya se encontraban otros franciscanos que habían salido de Perú. Existen cartas cruzadas entre el obispo y el fraile. También se conserva una carta de Zumárraga a un religioso anónimo, entre comillas, donde el primero, es decir, Zumárraga, refiere la llegada de Fray Marcos y hace mención de una relación sobre Perú que éste había escrito como testigo de vista, con urgencia en medio de sus múltiples ocupaciones, la cual el virrey había enviado a su majestad y al Consejo de Indias, y Zumárraga a su vez se la envía a este religioso anónimo. Este religioso anónimo no es otro que Fray Bartolomé de las Casas, gracias a quien se conoce parte del texto de Fray Marcos por haberlo citado en su brevísima relación de la destrucción de las Indias. Lo voy a mencionar más adelante. Cuando Niza emprende la jornada de Cibola, tendría 44 años. En el libro quinto, titulado que trata las vidas de los claros varones apostólicos obreros de esta nueva conversión que acabaron en paz con muerte natural, escribe Fray Jerónimo de Mendieta sobre su hermano de orden. Cito: resultóle de aquella larga jornada una grave enfermedad de que quedó tullido hasta la muerte. Murió santamente en el convento de México, a donde está enterrado. Fin de la cita. Y Fray Marcos muere en marzo de 1558 en México. Bueno, ahora les voy a hablar de la expedición en busca de las 7 ciudades de Cibola y la relación que escribió Fray Marcos de Niza. El 20 de noviembre de 1538, en Tonalá, Nueva Galicia, Fray Marcos de Niza acusa recibo y firma la instrucción del virrey Mendoza, la cual le entrega el gobernador de Nueva Galicia, Francisco Vázquez de Coronado. Provisto de su instrucción y vestido con un hábito de paño pardo de Zaragoza que me hizo traer Francisco Vázquez de Coronado, en el entendido de que esta vez se trata de una conquista pacífica, Fray Marcos inicia su recorrido desde la villa de San Miguel de Culiacán, acompañado de Fray Honorato, otro fraile, y del negro Esteban de Dorantes, de varios indios que habían sido liberados por el virrey para poder participar en la jornada y de otros indios traídos de pueblos cercanos, unos pueblos que eran Petatlán y Cuchillo. El franciscano lleva consigo unas perlas de muestra y algunas piezas de oro. Su compañero Fray Honorato se enferma al llegar a Petatlán y ya no puede continuar. Fray Marcos manda a Esteban, que monta a caballo, que tome la delantera y él va a un paso más lento. La llegada al pueblo de Bacapa coincide con la Semana Santa. Niza toma un descanso y acuerda con Esteban el siguiente método de comunicación, cito: que si tuviese alguna noticia de tierra poblada y rica, que fuese cosa grande, que no pasase adelante, sino que volviese en persona o me enviase indios con esta señal que concertamos, que si la cosa fuese razonable, me enviase una cruz blanca de 1 palmo, y si fuese cosa grande, la enviase de 2 palmos, y si fuese cosa mayor y mejor que la Nueva España, me enviase una gran cruz. En Bacapa llegan a ver a Fray Marcos unos indios de la costa y otros pintados, que deben haber sido algo de este estilo, que le describen ciudades de gran riqueza. Con los indios, él trata de, sigue adelante, un poco para que vean que él tiene muy en serio su misión, sigue adelante y no logra llegar a Cibola, sino llega a un cerro desde donde tiene una vista de esta gran ciudad que le habían contado los indios, que era una ciudad muy poblada y muy llena de riquezas. Hace una sencilla toma de posesión,
Sobre un montón de piedras pone una cruz y bautiza al lugar como el nuevo reino de San Francisco, y desde ahí se regresa. Bueno, yo lo que quería explicar es que uno de los problemas que ha presentado la relación de Fray Marcos es comprobar si lo que Fray Marcos escribió es cierto, puesto que se han hecho una serie de investigaciones de parte de geógrafos, de arqueólogos, tratando de seguir la ruta que siguió Fray Marcos de Niza, y hay veces que ha habido problemas tanto de la identificación de los nombres de los lugares, y se ha dado se ha extendido la opinión de que Fray Marcos fue alguien poco confiable, y que en realidad pues no llegó a ver las ciudades por sí mismo. Bueno, a esto abonan, para esto, a favor de esto, una opinión negativa de Hernán Cortés en un memorial que escribe en Madrid. Ya está Cortés en Madrid el 25 de junio de 1540, en donde se queja de un notorio agravio que le ha hecho el virrey de Mendoza, y ha mandado a este fraile, que en realidad no ha visto lo de las 7 ciudades. También hay otro testimonio muy importante de Francisco López de Gómara, donde dice, se burla de la existencia de estas ciudades. Bueno, me salto la cita. Dice Gómara, dice, tuvieron noticias de estas ciudades, dice, donde decían que estaba un rey, dicho por nombre Tatarrax, barbudo, cano, que ceñía un bracamarte, que rezaba en horas, que adoraba una cruz de oro y una imagen de mujer, señora del cielo. Mucho alegró y sostuvo esta nueva al ejército, aunque algunos la tuvieron por falsa y echadiza de frailes. Es una burla a Fray Marcos, como indirecta, una alusión indirecta a Fray Marcos. Bueno, finalmente, bueno, la mayor trascendencia de Fray Marcos de Niza es la cita que incluye Fray Bartolomé de las Casas en la brevísima relación de la destrucción de las Indias, publicada en 1552, el mismo año que publica Gómara su Historia General de las Indias, en donde él transcribe parte de esta relación que había escrito Fray Marcos de Niza y que la había presentado a su llegada a la Nueva España, y que la habían escuchado Fray Juan de Zumárraga y los franciscanos que vivían en la Nueva España. Sin embargo, bueno, claro, para conocer este testimonio que Fray Marcos lo da a su regreso de su expedición de Cibola, habría que esperar casi 13 años a que se publique la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Bueno, el manuscrito de Fray Marcos existe en el Archivo General de Indias, en el ramo patronato, con esta clasificación, bueno, fue publicado por primera vez en la recopilación Navigazioni et Viaggi de Ramusio en 1555 a 1559 en italiano, y posteriormente en el siglo XIX en una colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones españolas de América y Oceanía. Bueno, para terminar rápidamente, en el siglo XVIII el jesuita Juan de Velasco, jesuita nacido en Riobamba, en Ecuador, que escribe una historia del reino de Quito, terminada en Faenza, Italia, en 1789, después de la expulsión, da total credibilidad a los siguientes escritos de Fray Marcos, Juan de Velasco. Ya mencionados, las 2 líneas de los señores de Perú y Quito, una historia de la conquista de la provincia del Perú, una historia de la conquista de la provincia de Quito, y ritos y ceremonias de los indios. Sin embargo, bueno, la historia de Velasco no se publicó sino hasta 1840, y ninguno de los textos de Fray Marcos se conoce, excepto la relación en busca del descubrimiento de las 7 ciudades y el fragmento que incluye Fray Bartolomé, que es sobre el Perú. Bueno,
Conclusiones. La traumática experiencia peruana de Niza, su aprendizaje de la historia de los incas del Perú por medio de un informante de la nobleza indígena, más la misión que cumplió en la Nueva España, dan a la figura de Fray Marcos interesantes facetas de mediador e intermediario que han quedado opacadas por la expedición a Cibola y el fracaso, entre comillas, atribuido a la expedición de Coronado. Todo parece indicar que hay en Fray Marcos una postura crítica ante los hechos de la conquista y un interés en la cultura de las civilizaciones indias que tienen repercusiones en autores de posturas opuestas, como es el caso de Gómara y Las Casas. A reserva de que se lleguen a identificar otros escritos suyos, probablemente relaciones también breves y perdedizas, más que de reivindicar a un autor, se trata aquí de entender la finalidad con que aquellas relaciones fueron escritas, sus caminos antes de ser publicadas y el uso de fuentes en la época. Con respecto a la verdad de la relación de Fray Marcos y al cumplimiento de las instrucciones que le diera el virrey Mendoza, conviene recordar lo que él mismo dice al final de su texto. Es una cita breve. Dice Fray Marcos: no pongo aquí muchas particularidades porque no hacen a este caso. Solamente digo lo que vi y me dijeron, por las tierras donde anduve y de las que tuve razón, para darla a nuestro padre provincial, para que la muestre a los padres de nuestra orden, que le pareciese, o en capítulo, por cuyo mandado yo fui, para que la den al ilustrísimo señor vicerrey de la Nueva España, a cuyo pedimento me enviaron a esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Díaz Canedo. Bueno, toca ahora el turno a la participación de la doctora Ana Castaño, quien nos va a hablar de los celos de San José en la punta de la lengua. Presencia y manejo del tema en textos literarios de los siglos XVII y XVIII. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí y a estas horas y demás. Voy directo al grano y voy a ser breve. Bueno, ustedes saben que San José es un personaje del que se habla poquísimo en la Biblia, poquísimo, y que no habla para nada, es el mudo, ¿no? Es un gran mudo. Entonces voy a hablar de los de San José en el contexto de la reinvención de San José, la invención de San José y la reinvención posterior, ¿no? Bueno, tras haber permanecido en la sombra durante gran parte de la Edad Media, la figura de San José pasó por un interesante proceso de reivindicación que llevó al santo a adquirir, por muy diversas razones, una importancia singular en el mundo católico a partir de la segunda mitad del siglo XVI y durante todo el siglo XVII. En ese proceso tuvieron un papel decisivo algunas personalidades del mundo cristiano, como el canciller de París, Jean Gerson, cuya profunda e incansable devoción por el santo lo llevó a pronunciar un sermón decisivo en el Concilio de Constanza, y a escribir su Josefina, extenso poema latino que marcó la pauta a otros del mismo tema escritos después en nuestra lengua, como el de Bernardino de Laredo y el de Juan de Valdivielso. Hubo otras personalidades claves para la propagación del culto josefino en Europa: Isidoro de Isolano, San Bernardino de Siena, San Bernardo de Clairvaux y en España Santa Teresa de Jesús, cuya vida y cuyas fundaciones son un continuo testimonio de su devoción hacia el esposo de la Virgen María. Además, y en buena medida como consecuencia de estos liderazgos espirituales, las órdenes de los jesuitas, en primer lugar, y en segundo de los carmelitas y franciscanos, fueron activas propagadoras de esta devoción. Bueno, en tiempos modernos el culto a San José está lejos de haberse extinguido. Sigue teniendo activos seguidores, agrupaciones, publicaciones, en fin. Hay muchísimas asociaciones josefinas en el mundo. Al final voy a referirme a una de ellas que fue fundada en México. Bueno, en territorios americanos, a partir del primer concilio provincial de la Nueva España, en 1555, San José fue nombrado patrón general de la Iglesia en las Nuevas Tierras, donde la primera capilla, construida en 1524, recibió el nombre de San José de los Naturales, como ustedes saben, y el sustantivo San José pasó a significar, entre los indígenas, iglesia por antonomasia. El San José, voy al San José, voy a la iglesia. Fue casi un siglo después, en 1621, cuando Santa Teresa lo elige como su patrono, y otro medio siglo más tarde, en 1678, cuando Carlos II lo nombra patrón general de España y todos sus dominios. Finalmente, casi 2 siglos más tarde, en 1870, el Papa Pío IX lo nombra patrono de la Iglesia Universal. Después, León XIII publica el Quam Quam Pluries, que es una encíclica
en la que exhorta a todos los cristianos a la devoción a San José, exaltando las virtudes del trabajo humilde y callado, la entrega y el sacrificio anónimos de los padres de familia y de los obreros, ¿no? Después viene la encíclica de Pablo II, Redemptoris Custos, o sea, el guardián del Redentor, que refrenda esta devoción a San José, encareciendo el servicio de la paternidad, subrayando el valor moral y social de la familia, etcétera, para referirme un poco al trasfondo social, político. En el siglo presente, bueno, Benedicto XVI en 2010 consagró el Templo de la Sagrada Familia de Gaudí a San José, para que vean que la devoción sigue siendo muy actual, ¿verdad? Los papas han sido grandes devotos, también el Opus Dei, el fundador, Escrivá de Balaguer, fue gran devoto de San José, tiene un libro dedicado a él. Bueno, sin embargo, la figura de San José no fue siempre tan dignificada. De hecho, su silencio total en los evangelios fue acicate de la variada y muy ambivalente elocuencia con que se lo representó en la literatura desde la tardía Edad Media hasta los siglos XVII y XVIII. En el español Auto de la huida a Egipto, escrito en el siglo XV por Gómez Manrique, se abordan los celos de José con enorme naturalidad, como en todo el folclore europeo anterior. Poco antes del nacimiento se lamenta Giuseppe sospechando de Nuestra Señora y dice, cito, «Oh viejo desventurado, negra dicha fue la mía en casarme con María por quien fuese deshonrado. Yo la veo bien preñada, no sé de quién ni de cuánto. Dicen que de Espíritu Santo, mas yo de esto no sé nada». La Virgen, que de todo se da cuenta, le reza a Dios en el mismo auto para que alumbre la ceguedad de Josep y su simpleza. Entonces Dios envía a un ángel, algo impaciente, es verdad, para que haga entrar en razón al atribulado marido y le dice, «Oh viejo de muchos días en el seso de muy pocos, el principal de los locos, tú no sabes que Isaías dijo, virgen parirá, etcétera, etcétera», y se refiere, y le recuerda la profecía de Isaías, que la exegética cristiana leyó como anuncio de la encarnación. Bueno, en las comedias inglesas de Corpus Christi, que son más o menos del siglo XV, y se representaban algunas, por ejemplo, en el Trinity College, en Irlanda, José se resiste tercamente a creer en el milagro de la encarnación. A pesar de la revelación que le hace el ángel en sueños, el marido de la Virgen no puede evitar el resentimiento y los celos. Cuando van de camino a Belén, a María se le antojan unas cerezas, está a punto de parir, que cuelgan de las ramas de un árbol y le pide a José que le corte algunas, a lo que el buen viejo, cansado del viaje y las responsabilidades, responde en inglés, «Let him pluck you cherries who got you with child», que te las corte el que te embarazó, ¿verdad? Del siglo XVII nos han llegado varios sermones sobre San José. Algunos de ellos para el siglo XVII español, me voy a limitar al XVII español, en lengua española, español y nuevo hispano. En algunos de ellos abordan de frente el tema de los celos, ya claramente, y esto era en el púlpito, ¿no? Hay uno del predicador novohispano Gonzalo Valle, publicado en 1676, que incluye una disertación curiosa. Dice, se pregunta el predicador, ¿por qué fue el Espíritu Santo quien engendró a Jesús y no precisamente Dios Padre, que como su nombre lo indica, debía estar más capacitado para ello? El caso es que, dice el predicador, es que es muy celoso, es muy escrupuloso José. El Espíritu Santo, a diferencia de Dios Padre, no huele a cosa de generación, ¿sí? Según entendemos, es preferible que la tercera persona y no la primera engendre a Cristo. Como observó Jorge Gutiérrez Reina, que fue es a quien debo la cuidadosa reportatio de este sermón, es más fácil encelarse de un viejo barbón que de una paloma, ciertamente, que no huele a cosa de generación, ¿verdad? Bueno, interesa, por cierto, a la lexicografía colonial la glosa del predicador al atributo de celoso que da a José. Dice escrupuloso, ¿no? Ya lo matiza un poco. Es muy escrupuloso José. Bueno, pero dice celoso también. Otro famoso predicador español del siglo XVII, Fray Diego de la Vega,
en cuyo sermón de San José he encontrado una muy posible fuente de inspiración para los villancicos al santo que escribió Sor Juana. Bueno, él habla de los celos con gran naturalidad también. Para él fueron la prueba, la piedra de toque que Dios impuso a la justicia del santo. Y no fue pequeña prueba, el ver preñada a la Virgen y no entender el misterio. Porque los celos, aunque resulten injustificados, dice el predicador, no solo entre gente de honra y que tiene sangre en el ojo suele ser un mal rabioso, pero aún en la gente sin honra y sin sangre. Y a continuación nos presenta una plática o breve dramatización al estilo de los sermones de la época para que, como sus oyentes, nos hagamos cargo de los sentimientos y zozobras del buen José. Cito un pedacito. Los ojos del cuerpo afirmaban lo que negaban los del alma. Los unos fabricaban máquinas y tejían pensamientos, y los otros los deshacían, y así eran las telas de Penélope, que lo que unos tejían, destejían otros, dice el predicador, que le pasaba a José, ¿verdad? Encerrábase a solas en su aposento, daba y tomaba en aquesto, revolvía en su pecho un mar de tristes pensamientos. Qué apretado se vio su corazón. ¿Quién duda sino que diría con palabras de mucho corazón, oh triste suerte, oh desventura grande, oh mundo trocado, oh vueltas de fortuna, cuán presto se me ha acabado toda mi gloria, secado se me ha mi primavera, eclipsado veo el sol de mi ventura, pues tengo que ausentarme de la que lucía en mis ojos. ¿Es posible que tengo yo que dejar a mi esposa María? Oh duro caso, que viva yo y viva sin ella, etcétera, etcétera. Por el pobre José se debate. Bueno, otro predicador contemporáneo de Fray Diego, bien conocido por Sor Juana, a propósito de cuyo sermón del mandato escribió su crisis de un sermón, Antonio Vieira, el conocidísimo Antonio Vieira, en un sermón de San José, predicado en 644 para el cumpleaños del rey Juan IV de Portugal, refiriéndose a los ciegos, a los celos, dice, porque se refiere a los celos como afectos ciegos, dice, afectos ciegos y tan ciegos, porque los cielos de San José eran fundados en las evidencias de lo que veía y no en las peligrosas cegueras, que, bueno, que las que tienen de su parte los ojos, 2 ojos y 2 ciegos guiaban a José en este caso, oh, qué ocasión para un precipicio, etcétera, etcétera. Sor Juana admite también sin reservas los celos de San José y utiliza igualmente la paradoja antitética. Los ojos cerrados ven verdades, los ojos abiertos mentiras. Y dice Sor Juana, para no ver el preñado José, que le daba enojos de María, los 2 ojos ha cerrado. Contra su vista severo, dijo airado, porque veía. Testigos contra María, no los quiero. Bueno, dice que Dios, viendo que estaba celoso, y se compadeció de él, entonces hízole dormido abrir tantos ojos. Hablóle un ángel glorioso, porque solo pudo ser bastante a satisfacer a un celoso. Bueno, después, a principios del 18, hay una ópera al patriarca San José, en donde se presenta el santo atormentado por las dudas y los celos hasta el grado de quererse suicidar. Tengo por ahí el libreto de la ópera, si alguien lo quiere. Hemos visto que los celos de José no son solo una invención de la malicia popular o del folclore bíblico, pues podemos encontrarlos en la apologética y en la predicación cristiana, es lo mismo que en un auto medieval o en los versos de sabor popular de una comedia de Corpus Christi del siglo XV, en los villancicos de una monja novohispana o en una ópera neoclásica. Por otra parte, también podemos encontrar, al menos desde el principio del siglo XV, la negación de estos mismos celos en un varón de la santidad de José. Y así han seguido las cosas. En su página electrónica, los misioneros josefinos, que es esta orden fundada en México en 1872 y que sigue trabajando hasta el día de hoy, desmienten, no sin elocuencia, la idea de los celos de José, que según ellos se debe a que algunos autores siguen demasiado literalmente algunas palabras del Evangelio, para decir lo que la caridad no permite, complaciéndose en presentarnos al esposo de la Virgen lleno de celos y sumido en el abismo de la sospecha. Pero no, responden los devotos del santo, no, cito, el señor San José no tuvo ni pudo tener celos de la Santísima Virgen María, sino que vio su casto y puro corazón amargado, no se vio su casto y puro corazón amargado ni mancillado por esa pasión baja que llaman celos y que es solo propia de almas más o menos pervertidas por el vicio. El argumento de los misioneros se apoya en otro tópico de la devoción a San José, que aquí no podré sino mencionar, la equiparación de José con la Virgen en cuanto a su santificación, sino ave eterno, como fue el caso de la Virgen, antes de ser creado, antes de la creación, sí en el momento mismo de su concepción,
Siendo tan santo José, tan lleno de gracias y tan bendito entre los hombres como lo fue ella entre las mujeres, hay Ave Marías a los San José, pues, ¿sí? Traducidas y dirigidas a San José, etc. Bueno, siendo tan santo, no podía no saber que era el feliz esposo de la Virgen de Isaías, la que pariría al Hijo de Dios. Por tanto, si decidió dejar a su esposa tras averiguar que estaba embarazada, como pasó, lógicamente fue porque se consideró indigno de vivir en tan inmaculada compañía y entró en una grande ansiedad porque no sabía qué hacerse. Además, quiso dar cuenta del milagro para que los magistrados y el pueblo judío obrasen y estuviesen de este modo preparados para recibir al Mesías. Pero eso va en contra de mucha apologética cristiana, en donde se dice que se mantuvo secreta la paternidad de Dios, o sea, la divinidad de Cristo, porque era para defender justamente a Jesucristo niño del diablo, que si no iba a atacarlo al saber que era hijo de Dios, ¿no? Entonces, bueno, ya, para terminar, en estas breves notas hemos visto rápidamente cómo la figura del Padre putativo de Jesucristo fue inventada y reinventada en el mundo católico a lo largo de los siglos. En efecto, desde su tenue y muda presencia en el Evangelio de Mateo hasta la declaración de principios de los actuales misioneros josefinos, la figura de San José tuvo que ser minuciosamente inventada y cultivada por papas, prelados, monarcas, órdenes e individuos, celosos, ¿sí?, de su santidad y de la castidad del esposo de la Virgen María y de su alta misión en la redención del hombre, pero quizás sobre todo y mayoritariamente celosos y conscientes de la importancia social, política, moral y económica de la renovada estructura familiar de tipo patriarcal en la que el jefe de familia ha de asumir estoicamente su nueva función de trabajar de modo incansable, sin quejarse demasiado y sin cuestionarse nunca, para alimentar y proteger a la mujer y a los hijos que le hayan tocado en suerte. Parece ser que eso se ganó el buen José por no decir esta boca es mía. En el Evangelio de Mateo, que todos quisiéramos tomar por él, la palabra. Hizo que teólogos, predicadores, poetas, autores de tratados en prosa, de vidas de Cristo, de autos y comedias, de villancicos y óperas, se pusieran a glosar su silencio y que sus glosas, a fin de cuentas, lenguas del texto, hicieran lo que siempre hacen las malas lenguas, interpretar. Por eso, si me preguntan ahora por mi opinión personal acerca de si el buen José sintió o no celos, optaré por responder como respondió Amarilis en unos versos del poeta novohispano Agustín de Salazar y Torres. En ellos, Fabio, locamente enamorado de la indiferente Amarilis, trata de declararle sus celos y por tanto su amor, mediante enigmas, señalando que no es lícito, que no es delito tener celos, aunque sí lo sea el confesarlos. Pregunta el galán: ¿quiénes son aquellos que es delito el pedillos, mas no el tenellos? Y la muchacha responde deliciosamente evasiva: áspides son azules, que no son celos. Gracias. Bueno, nada más antes de las preguntas, si las hay, quisiera agradecer a Ana, Ascensión y Aurora, también a Marta Ilia, a Carmen León y a Mauricio Beuchot, que iban a participar en la mesa, pero ya no cabíamos, por el entusiasmo con el que acogieron esta propuesta de hacer una mesa sobre la colonia tomando la religión y la lengua. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ya estamos fuera de tiempo, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, podemos permitirnos un par de minutos. Bueno, una felicitación o algo así. Sí, por favor, allá atrás. Muchas gracias a todos, estuvo muy interesante y muy entretenida su mesa. Y yo tengo una pregunta para Ascensión. ¿Sientes tú que al querer equiparar como digamos, ejemplos de la lengua maya a las gramáticas latinas, ¿hay evidencia de la creación de neologismos? ¿O en alguna parte alguno de los misioneros explica de alguna creación de una nueva expresión verbal? Bueno, que es de alguna nueva expresión verbal respecto del latín, no.
Pero respecto de lenguas indígenas, hoy día, por ejemplo, se codifican de una manera totalmente diferente, ¿no? Yo he visto algunos estudios del maya y codifican 3 modos: modo indicativo, que en ese modo el tiempo, la persona, personas, digamos, la conjugación termina con el sufijo AJ, a veces AH, modo irrealis, que meten los subjuntivos y todo eso, y esos terminan en primero en el indicativo en I, K, el irrealis, que son los subjuntivos, es el sufijo ej, y el otro modo es el modo perfectivo, el perfecto, que termina, ahora te digo con qué sufijo para no errar, porque lo tengo apuntado. Me interesó mucho la manera de codificar hoy día, ¿no? Y el modo indicativo IK o IC, en Beltrán aparece con IC, pero hoy es IK. El modo irrealis EJ y el modo perfectivo AJ. Entonces, pues si uno ve los verbos mayas actuales, en algunas gramáticas se dice que no hay tiempos, no hay modo, o sea, esta estructura tan analógica y tan impresionante del latín falla totalmente. Entonces, pero pues yo lo que pienso es que hoy se codifica de otra forma todo, ¿no? Los lingüistas han pasado de un estadio de gramatical a un estadio de otro estilo, de estudiar la lengua en sí misma y en su relación con las partes de la oración y con eso, con modos y aspectos, ¿no? En ese sentido, pues todo lo que hace Beltrán sería inventado, digo yo, ¿no? Pero un invento maravilloso para entrar en la lengua y para saber la lengua durante siglos con estas gramáticas. Se aprendió la lengua, se escribieron los grandes textos del maya yucateco, los grandes vocabularios, que hay unos vocabularios fantásticos, y los grandes textos que todos conocemos, los chilambalames y las canciones de Sibalché, todo esto, pues se escribió gracias a estos vocabularios y a estas gramáticas, y eso quizá prepara ya el conocimiento lingüístico moderno, que es de otros tipos. Eso es lo que se me ocurre. Pero aquí hay varios mayistas, está nuestro director, que ha publicado mucho en lenguas, no sé si del maya yucateco, pero sí del maya de Chiapas colonial, y tiene muchas publicaciones y son lenguas parecidas de la familia, ¿no? Del náhuatl yucateco. No sé si a lo mejor alguien podría contestar desde un punto de vista más moderno. Yo lo que he visto es que hoy se codifica de otra forma totalmente diferente la lengua. En ese sentido, pues Beltrán es un inventor, pero un inventor que nos ha dejado mucho, ¿no? Y que no le quedaba además otra, más que aplicar el modelo latino, por otra parte, que además es muy completo. No sé si te contesté a lo que quieres, Margarita. Gracias. Sí, nada más rapidito sobre este punto. Hay que recordar que incluso varios de los lingüistas de la época, estoy pensando ahorita Bartolomé de Roldán o los trabajos que hay en Cachiquel, donde dicen que Nebrija no les alcanza. Sí. Es decir, no es que inventen, pero sí agregan, dicen. Por ejemplo, sobre todo en formas adverbiales, ¿no? Que están hablando, dicen, porque esto no aparece en el latino, ¿no? Pero bueno, se podría hablar mucho de eso. Yo sí quisiera de veras agradecer el espléndido ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? Cuando conjuntamos los diferentes métodos y las diferentes aproximaciones, porque digo, no me parece casual que sean de 3 centros y un seminario distinto los que están enfrente. Entonces yo creo que esa es una excelente muestra de lo que podríamos hacer más adelante, intentando estos seminarios entre las distintas entidades. Preguntas tengo varias, ¿verdad? Pero como ya Alejandra me va a pasar el papelito, pues mejor no. Nada más, sí quisiera comentarle, Ana, que me llama mucho la atención lo que decías, esto de voy al San José, porque de lo que yo he leído sobre el mundo maya, siempre aparece voy a Santa María, ¿no? O a la casa de María. Entonces yo no sé si esto tenga que ver con lo que tú señalaste en un principio, dijiste jesuitas, franciscanos, carmelitas
no mencionaste a los dominicos. Entonces yo creo que los dominicos apostaron más por María, ¿no? Y por, entre otras cuestiones, porque pues el Santo Rosario era lo que les dejaba un poquito más, incluso a nivel de cofradías, ¿no? Pero siempre los cronistas, incluso en algunos confesionarios y sermonarios, dicen, voy a María, voy a casa de María, ¿no? Entonces, pero sí quisiera hacerle una pregunta rapidísima a Aurora. Cuando señalabas lo de Fray Marcos de Niza, en la disputa que hay entre Montejo y Alvarado, se acusa a Alvarado de haber sacado a centenares de indios para su expedición al Perú, haberlos forzado, dice, a subirse a los navíos y que murieron atravesándolos antes, ¿no? Que dice, murieron de frío, iban expuestos, no tenían ningún tipo de protección. Vas a preguntarte si tienes alguna noticia más de eso. Pues, perdón, y antes de que me respondas, hacer público mi, ¿cómo decir? Mi agradecimiento a Beatriz por haberme dado a conocer esa cartilla en Tzotzil para un trabajo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Pero también aclarar que la malvada me la mandó en tal forma que no se leía absolutamente nada. Es que son mis cartillas. Bueno, yo trataré de contestar. Yo, bueno, en realidad esto que yo leí de la expedición de Alvarado me dejó muy impresionada, pero hay muchos otros testimonios que no he consultado, ¿sí? Yo me concentré en mi interés por la relación nació de una especie de clasificación que quiero hacer de estas relaciones tempranas de la conquista, en donde hay varias, está, bueno, la relación del conquistador anónimo, la de Tapia, otras relaciones breves, y esta de Fray Marcos como que es una relación que está por ahí medio perdida. Entonces me fui adentrando en estos antecedentes peruanos y en su participación con Alvarado, pero él no da muchos datos. Yo creo que él es bastante discreto y él testimonia a favor de Alvarado, o sea que quién sabe cómo fue esa expedición, pues bastante ruda, ¿no? Por cómo se ve en las mapas y en los testimonios que consulté, pero necesitaría leer los testimonios del propio Alvarado, ¿sí? Sobre esa parte. Bueno, pues ahora sí, damos por concluida la mesa y pasamos a la clausura. Agradecer a todos ustedes, a los participantes, a los asistentes estos 3 días. Me parece que esta última mesa es un buen ejemplo de lo que se puede hacer y esperemos que el siguiente año y pronto comenzaremos a trabajar para mejorar la logística, no en términos de la asistencia. Yo creo que es de veras importante que académicos, estudiantes, becarios asistan a las jornadas, ¿no? Muchas veces hay incompatibilidad de horarios, las clases, etcétera. Entonces creo que hay que pensar muy bien cuál es la fecha más adecuada para que más gente pueda asistir y organizar también estas mesas interdisciplinarias entre distintos centros, ¿no? Pues simplemente agradecer a los participantes, a los asistentes, el apoyo de toda el área de difusión, ¿no? Con Guillermo, el área técnica, naturalmente el apoyo del doctor Ruz, e invitarlos a unos bocadillos. Unos bocadillos, porque si no, sí, en el patio, en el pasillo, iba a ser aquí en el patio, pero con la lluvia será en el pasillo del instituto. Muchas gracias.